Porque nadie te contó que la maternidad es tan hermosa como agotadora. Soy Eli Garcidueñas, bienvenidos al podcast Maternandeando. Este podcast es un espacio para compartir ideas. Las opiniones de nuestros invitados les pertenecen únicamente a ellos y no representan necesariamente las de Maternandeando o el equipo detrás de este proyecto. El día de hoy estamos con Sara Guzmán. Ella es pediatra, es neonatóloga y es pediatra de Nico. Bienvenida, Sara, ¿cómo estás? Gracias, Eli, bien, muy bien, gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti por hacer este espacio en tu apretada agenda. Es que me dices de la tuya, gracias. Oye, vamos a iniciar este capítulo hablando pues de un tema que todavía a muchas mamás les hace falta mucha información, porque bueno, es una ola que viene de repente y sabes que tu bebé puede nacer antes o llega de repente antes y son los bebés prematuros. Pero primero que nada quiero empezar a definir qué es un bebé prematuro, ¿cuál bebé se considera prematuro? Bueno, los bebés prematuros son aquellos bebés que nacen antes de las 37 semanas. Ciertamente no es lo mismo un bebé que nace a las 35 a un bebé que nace a las 28 semanas. Entonces, dentro de los prematuros también está su estadificación. Obviamente, mientras más pequeño sea el bebé, por ejemplo, un bebé menor de 28 semanas, que es como nuestro tope, donde se menciona que es un bebé inmaduro extremo. Entonces, obviamente, definiendo de cada bloque de la prematuridad, esperas ciertas condiciones para el bebé. Ciertamente también está un mito que dicen que si un bebé de 7 meses, que le va mejor a un bebé que nace de 7 meses al que nace de 8 meses, ¿no? Sí. Está este mito, pero la realidad es que no. O sea, la realidad es que le va mejor a un bebé que nace de término o lo más que se pueda acercar al término. El término se considera 37 semanas hacia adelante, pero un término maduro sería 38, 39 semanas. Pero bueno, 37 semanas 37 es como el parteaguas, 37 hacia adelante es un bebé de término y hacia abajo es un bebé pretérmino. Entonces, estos bebés de 36.5, 36.6 días siguen siendo bebés prematuros. Pero te decía, no es lo mismo un bebé de 36 a un bebé de 28, a un bebé de 27 o incluso más abajo. Obviamente, mientras más pequeños, es más lucha la que tienes que hacer para que puedan salir adelante. Y justo eso va a mi siguiente pregunta. ¿Qué cuidados necesita un bebé prematuro? ¿Son los mismos cuidados un bebé de 28 semanas a un bebé de 35 semanas? No, para nada. Bueno, en general podrías como englobarlos en lo mismo, ¿no? O sea, al final un bebito prematuro necesita control térmico, necesita control en la respiración, necesita control en lo metabólico, ver cómo está su azúcar, necesita control en cuanto a cuidar, por ejemplo, aquí es donde te decía que se divide bastante. Un bebé de 28 semanas, que este ejemplo que me estás poniendo, es un bebé que tienes que tener extrema delicadeza en manipularlo, porque las venitas de su cerebro están muy inmaduras. Todo el bebé es inmaduro. Entonces, o sea, ciertamente tú los ves súper bien formaditos, ojos, naricita, boca, y creo que ahí es donde parte mucho el tema de entender la prematuridad. O sea, ves a un bebé que está completamente formado, entonces como que dices, pero ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué tanto tiempo en la terapia? ¿Por qué tanto tiempo para que coma bien? ¿Por qué tanto tiempo de respirador o de CPAP nasal o de alguna terapia respiratoria? Pero justo es porque aunque esté súper bien formadito, lo que le faltaba era madurar. Entonces, los cuidados van enfocados a cuidar, por ejemplo, en los primeros minutos de vida, los primeros días de vida, la manipulación, que es una manipulación muy gentil con los bebés. Mientras más chiquito es el bebé, tienes que ser más gentil, más cuidadoso, limitar también las manipulaciones que haces con ellos. Incluso las enfermeras en el área neonatal son extremadamente cuidadosas con el cambiado del pañal, por ejemplo. Es una manipulación muy delicada la que tienes que hacer con ellos para evitar que tengan hemorragias en su cabecita, porque un aumento muy rápido, muy brusco en la forma en la que su circulación se está llevando a cabo, por ejemplo, levantar las piernitas bruscamente para cambiarles el pañal, o una posición inadecuada de la cama, o muchas cositas que tal vez para un bebé de término pues es muy simple, para ellos no. O sea, para ellos todo es un reto, todo, hasta el cambio de pañal, el cambio de posición, todo es un reto para ellos, todo. Y mientras más pequeño es más reto.
Por lo de la circulación también, no me había puesto a pensar en eso, en que también eso sería un reto. Todo es un reto. Sobre todo te decía que es pues el control térmico, por eso también aquí va el tema del uso de la incubadora. No todos los bebés entran en la incubadora, hay cierto peso para considerar poder sacar un bebito de la incubadora, una prox de 1,8 kg, tú puedes ya sacarlos de la incubadora, pero el tema los primeros días es control térmico, control del azúcar, control de su oxigenación en sangre, no te vayas muy arriba, no te vayas muy abajo, todo es un control muy estricto, muy delicado. Entonces, pues sí, mientras más pequeñito es más el riesgo que tienes en que tenga complicaciones ciertamente, pero también es más el cuidado extremo que tienes que tener con ellos. Claro, claro. Oye, he escuchado hablar de este método canguro que utilizan mucho en USIN, con los bebés prematuros. Y platícanos un poquito de qué se trata, cuánto tiempo se recomienda, porque ahorita que escuché lo de la manipulación, pues por eso necesitamos saber qué se puede y qué no también. Claro, el método mamá canguro es una estrategia que se llevó a cabo a partir de los años 70 en Colombia, porque pues tenían crisis de falta de incubadoras. Entonces, como necesitaban de donde estos bebitos siguieran recibiendo calor, pero no tenían el insumo, entonces comenzaron a ponerlos en el cuerpo de pues la más perfecta portadora, que es su familia, en este caso su mamá. Y el método mamá canguro consiste en colocar a bebé en posición como de ranita, tratando de mantener todo el contacto que se pueda de la piel del bebé con la piel del padre, porque no puedo bloquearlo en mamá. Puede ser mamá, puede ser papá, ha habido vuelos canguros, pero el punto es que todo lo más que se pueda de la superficie corporal del bebé esté en contacto con la piel de mamá o de papá o del familiar. Esto va idealmente solamente con el pañalito y dependiendo de la temperatura del ambiente puede llevar calcetitas, puede llevar gorro. Pero es una posición donde todo el cuerpo está en contacto y eso mantiene la regulación de la temperatura del bebé. Entonces realmente el programa Mamá Canguro es justo para mantener como esta homeostasis en la temperatura corporal, pero también les ayuda a muchas cosas, o sea, les ayuda a aumentar de peso, les ayuda a mejorar también su patrón respiratorio, evita las apneas, porque conforme el movimiento del cuerpo de los padres y la respiración, ellos también están empezando a captar como este movimiento y eso también hace que disminuya los eventos de apnea. Tienen una postura bastante erguida, entonces también eso, temas de reflujo, nos ayuda bastante. Pero ciertamente tenemos que también como mantener en mente qué bebé se puede, o sea, no en todos los bebés se puede. Idealmente, tiene que ser también un proceso donde el papá se pueda quedar bastante tiempo con el bebé, porque imagínate, tú eres el bebé, tienes un bebito de, no sé, de 31 semanas, que ya vas como un buen camino hacia adelante, estás en tu incubadora bien a gusto, está calientito, tienes una buena temperatura, tienes humedad controlada, tienes temperatura controlada y de pronto te sacan, te pasan, o sea, desnudito como estás, te pasan al cuerpo así en esta temperatura que estamos ahorita, te pasan al cuerpo de mamá y de pronto otra vez te regresan a la incubadora y otra vez. Entonces tenemos que cuidar justo estas variaciones en la temperatura del bebé. Y se procura que sean al menos, o sea, como un compromiso de los papis de que se queden mínimo unas cuantas horas, o sea, lo más que se puedan quedar, lo más que permita la unidad donde están, es lo mejor. Porque lo que se busca es tratar de minimizar estas variaciones de temperatura para que no lo metas en la incubadora, ya lo sacas, ya lo metes, ya lo sacas. Entonces, esto también ayuda muchísimo al vínculo de los papás. Esto también ayuda bastante a que le pierdan el miedo a sus bebés, porque la verdad es que es una constante que, pues obviamente, no ver a un bebé tan pequeñito, tan frágil, que te ha costado tanto, que te ha dolido tanto que esté ahí. Entonces necesitas empezar a perderle el miedo en pro de llevártelo a tu casa como un niño sano. Claro. O sea, normalmente nosotros cuando estamos en la terapia les decimos, si tu bebé pasa aquí 2 días, 5 días, 1 mes, 2 meses, los que sean necesarios. Hablando de bebés prematuros, pues dependiendo el momento que se necesite para llevar a este bebito a casa,
siendo el bebé más sano posible y siendo un bebito lo más autosuficiente posible. Me refiero a que pueda comer por succión, a que no se canse cuando coma, o sea, que pueda llevar todas las habilidades como si él hubiera nacido prácticamente de término. Claro. Entonces, imagínate todo este tiempo que pasan los papis yendo y viniendo a las visitas, genera un desgaste emocional terrible, económico, personal, les genera bastante desgaste a la familia y llega el momento donde ya está cerquita, ya te lo vas a llevar a tu casa y es como, híjole, ya se está acercando a la fecha, entonces tienes que perderle el miedo a tocarlo, a manipularlo. Entonces también bastante de esto del método mamá canguro nos ayuda como a empoderar a los papás también al cuidado de sus bebés. Entonces ellos acá en el pecho de pronto lo bajan a sus piernitas, le cambian el pañal, lo revisan cómo está respirando, ya empiezan a conocerlos, empiezan a ver si está fatigadito, si tal vez aquí lo tenía en el pecho y teníamos el oxígeno por un lado, llegando directo a su naricita, y ya los bajan a cambiarles el pañal o hacerles alguna rutina o algo. Entonces ellos ya empiezan a ver cómo están sus bebés. Entonces eso empieza a generar un poquito, poco a poquito, seguridad en el cuidado de sus bebitos para cuando vayan a casa. Claro. Y aparte lo que dijiste, importantísimo, el vínculo, ¿no? Que se siga manteniendo, aunque el bebé no esté en casa, pero mientras tú lo tengas cercano. Y bueno, que obedecer siempre a la atención médica, si se puede, si no, si ese bebé ese día su temperatura estuvo regulada o no. Exacto. Entonces es importante que lo sepan. Sí, la cuestión con la UCIN es que, en general, o sea, hablando de bebés prematuros, hablando de bebés más grandes que ingresan por otro motivo, la UCIN es muy variable. Entonces, tú puedes tener un bebé a las 7 de la mañana en una forma en general, o sea, en algún aspecto en general, y lo valoras y dices, ok, el bebé se ve en este momento relativamente bien, estable, delicado como todos los bebés de la terapia, pero estable. Pero pasan algunas horas y el bebé ya no es el mismo bebé de la mañana. El bebé se fatigó durante la alimentación, necesitó más oxígeno, es variable, no es una constante. Los bebés de la UCIN no son una constante, van cambiando conforme la evolución de los bebitos. Entonces a veces sí es como de, ok, como dices, o sea, en la mañana estaba bien, pero ahorita no está en las mejores condiciones para que lo saquemos de su cuna. Ahorita tal vez no es lo mejor el portearlo, pero puedes hablarle, puedes tocarlo, puedes seguir haciendo vínculo con tu bebé. Simplemente en este momento tal vez no sea lo más aconsejable el método mamá canguro, o no sería lo más aconsejable en este momento pegártelo al pecho, o algunas veces estas recomendaciones que damos en algún turno sí, en algún turno no, pero depende mucho de la estabilidad del bebé. Pero claro que siempre se cuida mantener ese vínculo con los papás, o sea, y sobre todo con mamá por el tema de la lactancia. Entonces también el mamá canguro fomenta bastante la lactancia. O sea, el cuerpo está consciente de que su bebé ya está afuera, está en contacto con tu piel, se empiezan a liberar hormonas, empiezas a producir mucho más leche. O sea, literal, las mamis que hemos tenido con nosotros en Mamá Canguro, les pedimos que antes de que se retiren del hospital, pasen a hacerse una extracción ahí mismo en la sala de lactancia. Y de verdad, o sea, la producción de leche aumenta considerablemente porque estuvieron en contacto con su bebecito. Sí, el cerebro dijo, aquí está mi bebé, ajá, tengo que que sacar bebé. leche. Exacto. Su alimento. Hay algunos hospitales que todavía no tienen la UCIN y que tenemos que trasladar a bebitos de un lado a otro. Sí. ¿Qué cuidados tienen que tener para trasladar a un bebé a un hospital donde sí tengan la unidad de... Primero que nada, tienes que buscar que el bebé esté en la mayor estabilidad posible para donde lo tienes. Obviamente, si lo estás trasladando es porque algo faltó, algo necesitas. Pero primero que nada, la mayor estabilidad posible en el bebé. Y luego ya, sobre todo, buscar una ambulancia que cuente con lo necesario. O sea, idealmente en una incubadora de traslado, idealmente con monitorización, idealmente con una toma de oxígeno correcta, idealmente si el bebé va en un dispositivo que se llama CPAP, que va en la nariz, que tengas un dispositivo que te pueda controlar la temperatura la presión del CPAP. O sea, tienes que buscar las condiciones más idóneas y como que estés replicando
como si lo siguieras manteniendo en la cuna donde lo tenías previamente a trasladarlo. Ciertamente vas a llegar a un lugar donde tienes más, porque por eso lo estás moviendo. Ujú. Entonces, mínimo lo que te podría sugerir o lo que le podría sugerir a los papás es que si necesitan trasladar a su bebé, busquen tener todas las condiciones en esa ambulancia para que el traslado sea seguro, porque puedes decir, ahí está aquí a 5 minutos, pero no, o sea, 5 minutos en un bebé son muchos. Entonces, idealmente, que tenga todos los aditamentos necesarios. Si se puede un médico o un paramédico de traslado, sería lo mejor. Perfecto. Qué bueno, es bueno saber esto para que los papás que tengan que hacerlo y que recurran a esto, Sí. bueno, se preparen para esta situación. Exacto. Y ahora platícanos un poquito. ¿Pueden retomar lactancia saliendo los bebés de USIN aunque no hayan succionado del pecho de mamá? Claro que se puede, claro que se puede. Incluso prácticamente es algo que también se trabaja dentro del hospital. O sea, tratas de mandar a ese bebito a casa prácticamente con una lactancia exitosa. La gran mayoría de las mamis inicialmente hacen algo que se llama lactancia diferida, que ellas se extraen su lechita y nos dan la leche para dársela a sus bebitos en la medida de que sus pancitas lo permitan, porque otra vez un prematuro es un bebé que está muy inmaduro. O sea, ciertamente tiene su estómago, tiene sus intestinos, tiene todo bien, pero están súper inmaduros. Entonces hay bebitos que no toleran la alimentación y la mejor alimentación que les podemos dar es la leche materna. Entonces sí insistimos bastante en que mami esté haciendo lo posible por hacerse sus extracciones de manera constante para que pueda generar más producción de leche. Entonces, como que el factor de producción de leche casi en todas las mamis, digo casi en todas porque decía que esto no es una constante, pero casi en todas las mamis tenemos como una buena producción de leche, sobre todo por la constancia. Yo creo que una palabra que podría definir a las mamás de USIN es constancia. A las papás de USIN es constancia. Hemos tenido bebés durante meses hospitalizados y son mamás, son papás que no se han perdido una sola visita. Estás hablando de 3 visitas al día durante 2, 3 meses, saca las cuentas. ¿Cuántas veces estuvieron ahí? Entonces, si yo pudiera resumir a los papis de USIN, sería constancia y resiliencia. Esas serían como mis 2 palabras para resumir a un papá de USIN. Entonces, ciertamente cuando se van de alta, imagínate, pues es lo que han estado esperando por tanto tiempo y normalmente se consigue. Las situaciones especiales en los bebés prematuros es que tienen menos músculos, tienen menos fuerza para succionar, su proceso es más lento, pero no es imposible. ¿Qué cuidados sigue después de que dan a tu bebé de alta? Bueno, para dar a un bebé de alta, para llegar a ese proceso, también quisiera mencionar que mientras más pequeño es el bebé o mientras más grave está un bebé en la terapia, necesitas mucha gente empujándolo para que salga adelante. O sea, un bebé prematuro podrá pesar 1,2 kg, 650 gramos, 800 gramos, 900 gramos. Mientras más chiquito esté el bebé, va a ser un equipo detrás que lo empuje al alta, a la salida. Entonces, es un equipo multidisciplinario que va de médicos, de todo rubro, pediatras, neonatólogos, endocrinólogos, cirujanos pediatras, todo lo que estoy hablando son pediatras, cirujanos pediatras, endocrinólogos, cardiólogos pediatras, neumólogos pediatras, no quisiera como dejar de mencionar alguno, pero en realidad es que neurólogos pediatras, el cerebro es súper inmaduro, como te decía, el cerebro es tan inmaduro, entonces prácticamente cada órgano te puede pedir la ayuda de algún especialista. Entonces, para sacar adelante un bebé muchísima gente la que los empuja. El personal de enfermería, el personal de inhaloterapia, el personal de rehabilitación física. O sea, la verdad es que es un mundo de gente atrás de un bebé chiquitito. O sea, es una cosita pequeñita, pero si tú volteas a ver hacia atrás toda la gente que lo empujó a la salida, es increíble. Es mucha gente. Entonces, ¿qué pasa cuando se van de alta? Toda esa gente que está atrás no te dice adiós y ya. Tienes que dar un seguimiento. Tienes que dar un seguimiento con el neurólogo si fue que lo necesitó tu bebito. Tienes que dar un seguimiento con cardiólogo si es que lo necesitó tu bebé y así sucesivamente. Y poco a poquito cada médico conforme tu bebé va teniendo una estabilidad, una madurez, incluso saliendo de la terapia, te va diciendo adiós. Pero es algo muy gradual. Que es lo que se espera, ¿no? Es como médico, que ya cuando salen y si tuvieron algo, algún tema, ya vayan superándolo conforme van creciendo. Exacto.
Y exacto. Hablando de las emociones maternales y paternales que tú experimentas, Sara, día con día, ¿qué emociones ves tú en el USIN, con mamá, con papá? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo interactúan? ¿Se permiten expresar? Claro. Es como algo, creo que es bastante notorio que es un proceso en todo aspecto, ¿no? Es un proceso con el bebé, es un proceso como médico, es un proceso como enfermeras en el cuidado del bebé. Pero también es un proceso emocional con los papás. Al principio yo creo que todos los papás, cuando le dices tu bebé necesita terapia, siendo un bebé prematuro o un bebé más grande, que a veces no se espera, sobre todo con los bebés mayores, con los bebés que son de término, que tú llegaste al hospital, nace tu bebé y nunca pensaste que pudiera llegar a necesitar la terapia, pero necesita terapia por muchos motivos, ¿no? Y en el primer acercamiento que tienes con los papás y le dices, sabes que tu bebé necesita pasar la terapia, siento que todos espero, si no son prematuros, los prematuros creo que son punto y aparte porque es obvio que necesita terapia, pero los papás de bebés de término o cerca del término, que ya decía que son 37 semanas, como que no se esperaban a veces esto, ¿no? Entonces, creo que en general todos es como cierta resistencia al principio, como un poco de, la verdad es que es un poco de culpa y eso es algo que siempre trabajamos. A ver, tú no hiciste nada para que tu bebé pisara la terapia. Tú eres una mamá comprometida, es una mamá que acudiste a tus consultas, eres una mamá que te tomaste tus medicamentos, entonces tú no hiciste nada para que tu bebé pisara la terapia. Tú no hiciste nada para que tu bebé naciera prematuro. Tú no hiciste nada para llevarte a estar en estas condiciones que nadie quiere pasar. O sea, no creo que nadie diga, quiero pisar la terapia. Jamás. Ninguna terapia es bonita. Son llevaderas. Tratamos de que sean lo más llevaderas posibles, pero ninguna terapia es bonita. Entonces, sí es como trabajar mucho con los papás de tú no hiciste nada para que tu bebé terminara aquí. Y empiezas a ver un proceso. Es un proceso como en todo. Es un proceso de aceptación. Es un proceso de resiliencia. Es un proceso de aceptar que hay días muy buenos en la terapia, hay días muy malos. Lo que te explicaba de que no es una constante. Un bebé puede estar muy bien en la mañana, muy mal en la noche, claro, y amanecer muy bien otra vez. O es un sub y baja. Es un sub y baja, yo podría decirte que es una montaña rusa todo el tiempo, de emociones en los papás, de síntomas en los niños, de signos clínicos. Es un sub y baja, es una montaña rusa y es un proceso donde vas viendo que se va generando también un vínculo con el papá. O sea, tratas de hablarle todo en las palabras más entendibles. De pronto ves que es mucha información, a lo mejor tú lo dices y yo de pronto los veo que me ponen, o sea, que me están viendo y me quieren poner atención y quieren estar ahí, pero al final les digo, ¿me pudieras repetir qué te quedó claro? O me podrás decir si te quedó alguna duda, y es como no, y más tarde otra vez es la duda, pero se entiende porque pues están sometidos a muchísima información. Sí, es como un bombardeo, ¿no? Y lo más emocional, porque no estaban preparados. Nadie te prepara para ver a tu bebé en terapia. No, nadie te prepara para tu bebé en terapia. Justo también, te decía que es un proceso. Eventualmente vas viendo que ya más allá de este ambiente de estrés, o sea, siempre se va a generar un ambiente de estrés. Mientras tu bebé no se vaya de alta, no vas a estar relajado. Incluso después del alta, aunque tratamos de decirle, quedamos en que si tu bebé se queda aquí 10 días, es porque al día 11 estamos considerando que tu bebé es un bebé sano, que es un bebé que te vas a llevar a tu casa a disfrutarlo y no a estar de que no le dé el aire, no lo puedo sacar, que no lo volteen a ver. O sea, tratamos de que sea un bebé lo más feliz, sano, que se disfrute, que se goce la maternidad y la paternidad. Pero sabemos que los papás de USIN son papás que se van a quedar aprensivos porque, claro que sí, o sea, porque pasaron cosas terribles donde algún día les dijiste tu bebé está muy grave, luego otro día le dijiste tu bebé va mejor, luego un día le dijiste tu bebé bajó de peso, y luego le dijiste tu bebé subió de peso. Entonces, imagínate este estrés emocional al que están sometidos los papis. Entonces, también se ha buscado algunas estrategias hospitalarias de acompañamientos por psicología, por terapia, porque es canasta básica en un papá que está pasando por este proceso. Claro. Se podría decir que es un estrés post-USIN.
Yo creo que sí. Paternal. No sé si es el término, pero o sea, sí lo podríamos decirlo así. Sí, porque es como una constante. Eso sí te podría decir que es como algo muy típico que un papi que estuvo en la terapia es un papá aprensivo, es un papá que se quedó con miedo, que va soltando poco a poco, pero claro que es totalmente entendible. O sea, pasaron por cosas bastante fuertes. Yo creo que nada más los papás que han pisado una terapia saben a lo que me refiero. Ver a tu bebé canalizado, o sea, a ti te canalizaron cuando nació Nico y te dolió durante algunos días. Imagínate el estar tomándole laboratorios a ese bebecito, el estarle cambiando la canalizada porque duran cierto tiempo, o tenerle que poner un catéter largo, tenerles que hacer procedimientos invasivos, algunos bebés chiquititos, o sea, te digo, de 1 kilo pasan a cirugías, o sea, imagínate ese proceso. Imagínate cómo quedas, o sea, quedas de que asustado. Claro. Y es normal, entonces poquito a poquito va haciendo un proceso. Yo creo que todo en la UCIN es un proceso, va haciendo un proceso también de soltar. Y ya vamos acercándonos al final, pero no quiero dejar en claro algo, Sara. Ya se lo llevan a su bebé y empiezan las comparaciones con otros bebés. Platícame sobre la edad corregida. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa con su cerebro, su desarrollo motor? Justo. Creo que es algo que hemos platicado. Por ejemplo, poniendo un ejemplo a algún bebé muy prematuro, ¿no? No es lo mismo, o sea, yo también justo les pregunto porque también esto empieza a generar estrés en el tiempo. O sea, imagínate, tú tienes una fecha probable de parto que te dijo tu ginecólogo alrededor del 10 de marzo, pero resulta que tu bebé nace el 1 de enero. Entonces, te tienes que poner en mente que tu bebé va a estar más o menos listo para irse a su casa cerca del 10 de marzo, que era su cercanía a la maduración física para poder nacer de término. Claro. Entonces, todo este tiempo que pasa entre la fecha que nació y la fecha de término se van llamando edad corregida. Entonces, obviamente tú puedes tener un bebito que nació, por ejemplo, en enero, o que nació incluso antes, más prematuro, y puede tener 1 año de vida. O sea, puede tener 1 año de que nació, 1 año de que se adelantó, de que su mamá rompió membranas, de que tuvo desprendimiento de placenta, de motivos infinitos de por qué un bebé nace prematuro. Pero no puedes decir que ese bebé tiene la misma madurez de un bebé de 1 año que nació de término. No puedes comparar un bebé de 29 semanas con un bebé de 38 o 39 semanas, ambos de 1 año de edad, porque una cosa es la edad cronológica y una cosa es la edad corregida, la edad neurológica. Su cerebrito estuvo madurando fuera del útero, estuvo madurando en un ambiente hostil, porque por más que trates de cuidar el tema de luces tenues, hora de penumbra, respetar las horas de sueño del bebé, todo eso se hace en la terapia. Tratas de respetar, agrupar rutinas, o sea, agrupar rutinas es cada 3 horas o cada cierto tiempo las enfermeras tienen que hacer una rutina con los bebés, dar signos, cambiar pañal, girarlos para que no se les hagan escaras. Entonces tratas de agrupar, si tú lo vas a revisar, pues tratar de coincidir. A pesar de que tú trates de hacer todo eso, es un ambiente hostil. No estás protegido por el líquido amniótico, no estás protegido por la grasita visceral de mamá. O sea, estás sometido a un ambiente hostil, de ruido, de piquetes, de dolor. Entonces, obviamente ese cerebrito no se formó en un ambiente de protección del útero materno. Entonces, no puedes esperar que un cerebrito de ese tamaño, que se desarrolló externo, sea igual a un bebé de 1 año que nació de término. No es lo mismo. Por eso aquí es mucho, yo creo que en general deberíamos evitar comparar, porque comparar no está nada bonito para nadie. Creo que nunca está bien comparar, a menos de que sea como para temas positivos. Pero comparar un bebé prematuro con un bebé de término, ahí sí de entrada te puedo decir que no es lo mismo. No es lo mismo que mi bebé que nació de 28 semanas el 10 de marzo, y el tuyo que nació de 39 semanas el 10 de marzo y hagamos juntas su fiesta de 1 año, no se van a ver iguales, porque mi bebé no tuvo que haber nacido en marzo, ¿ok? Entonces, de entrada no es lo mismo. Claro, y por el peso, el tamaño, todo se va a ver diferente. Sí, no, es que no es un bebé o sea, podrías tomarlo de la edad. Podrías, por ejemplo, si ese bebito iba a nacer en agosto, septiembre, pues entonces toma en cuenta que más o menos su edad real es la edad que parte a partir de la fecha que
tenía que nacer. Así es. Sí. Ay, pues qué gusto tenerte aquí, Sara, Gracias, por fin, sí, después de gracias. perseguirte mucho tiempo. Gracias. ¿Sabes dónde encontrarme? Yo sé, Te cada hubieras llevado todo 2 el meses. set para el Ah. consultorio. Te hubieras llevado el Pues ahí set al nos vemos. consultorio. Pues que ya para que sepan, pediatra de confianza, súper seguimiento Gracias. de desarrollo neuro, que me encanta. Gracias. contigo, que ahí los Que la verdad es que tú y yo nos echamos como 45 minutos de plática y el 15 minutos es de, ay, sí es cierto, la el consulta niño. es de Nico, sí. Así es. Ay, bueno, pues platícanos, nada más, déjanos tus redes sociales, en dónde te pueden encontrar. Sí, te comparto las redes. Lo tengo como doctora Sara Mamapedia. La realidad, tú sabes que yo no soy una persona que se suba mucho a redes. La realidad es que yo, pues tú sabes, yo me enfoco más en estar como presente en la consulta, presente con dudas y todo, así como más presencial. Subiré poquitas cosas a redes, porque también tú sabes que tengo a Santi, entonces pues es dedicarle como también tiempo de calidad lo más que se pueda. Claro. Pero pues esas son mis redes. Pero por ahí pueden decirte, doctora, pásanos el contacto Sí, de claro. tu asistente para una cita. Claro que sí. Ok. Sí. O en Perfecto. Doctoralia también está mi... Ah, perfecto. Ajá, en Doctoralia Perfecto. están mis datos y también desde ahí se puede generar la consulta. Ay, Sí. pues muchas gracias Al contrario. por haber estado aquí y Gracias, regalarnos Eli. toda tu información. Gracias. Que eres una persona muy inteligente. Ay, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y no duden en comentar si tienen algún tema de relevancia que quieran que busquemos al experto para entrevistarlo. Recuerden compartir, suscribirse y darle like. Nos vemos en el siguiente capítulo.